Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Las tensiones que caracterizaron la Guerra Fría se extendieron aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, un periodo de intensas rivalidades entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, las superpotencias se enfrentaron en diferentes frentes: político, económico, militar e ideológico. Se establecieron alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, y se llevaron a cabo numerosos eventos y crisis que aumentaron las tensiones y amenazaron con desencadenar conflictos a mayor escala. El bloqueo de Berlín, la Guerra de Corea, la crisis de Suez, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos fueron momentos críticos que marcaron la intensidad de la confrontación entre las dos superpotencias y sus respectivos bloques de influencia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos buscaron expandir su influencia en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina, Oriente Próximo, África y Asia. Esta competencia por la influencia llevó a intervenciones directas e indirectas en diferentes conflictos regionales. Ambas superpotencias buscaban aliados en América Latina. Estados Unidos implementó la doctrina Monroe y la política del dominó para prevenir la propagación del comunismo. Por otro lado, la Unión Soviética buscó establecer vínculos con gobiernos socialistas y movimientos revolucionarios en la región. La Guerra Fría influyó en la política de la región. Por ejemplo, la crisis de Suez de 1956 involucró a Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambos intentaron ganar influencia en la región apoyando a diferentes actores. La descolonización en África y Asia proporcionó oportunidades para que ambas superpotencias intentaran ganar influencia en los nuevos estados independientes. Se apoyaron a diferentes líderes y movimientos, y se llevaron a cabo intervenciones en conflictos como la Guerra de Indochina, donde Estados Unidos estuvo involucrado en la década de 1960, y la Guerra de Afganistán, donde la Unión Soviética intervino en la década de 1980. La competencia por la influencia en estas regiones a menudo se jugó a través de apoyo militar, económico y político a gobiernos afines o a movimientos ideológicamente alineados. Estos esfuerzos tuvieron consecuencias a largo plazo y contribuyeron a dar forma a la política mundial durante la Guerra Fría. La relación entre la República Popular China y la Unión Soviética se volvió tensa y finalmente se rompió en la década de 1960. Esta ruptura complicó las relaciones dentro del mundo comunista y llevó a una competencia por el liderazgo en el movimiento comunista mundial. Francia, aliado de Estados Unidos, buscó una mayor autonomía de acción y en 1966 decidió retirarse de la estructura militar de la OTAN, aunque no abandonó completamente la alianza. En 1968, la Unión Soviética lideró la invasión de Checoslovaquia para sofocar la Primavera de Praga, un periodo de liberalización política y reformas dentro del país. Este evento generó tensiones en la esfera comunista. Estados Unidos experimentó agitación interna en la década de 1960 con movimientos significativos como el movimiento por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. Protestas masivas, manifestaciones y cambios sociales caracterizaron este periodo. En las décadas de 1960 y 1970, hubo un creciente movimiento internacional por la paz. Los ciudadanos de todo el mundo se unieron contra las pruebas de armas nucleares y abogaron por el desarme nuclear. Grandes protestas y manifestaciones en varias partes del mundo expresaron la preocupación por la carrera armamentista y la amenaza nuclear. En la década de 1970, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron reducir las tensiones y mejorar las relaciones bilaterales. Este periodo de distensión, conocido como detente, llevó a conversaciones estratégicas de limitación de armas entre las dos superpotencias. Estados Unidos buscó mejorar las relaciones con la República Popular China como un contrapeso estratégico contra la Unión Soviética. Esto culminó con la histórica visita del presidente Richard Nixon a China en 1972. Estados Unidos desarrolló la doctrina de la seguridad nacional, que tenía como objetivo prevenir la expansión del comunismo, lo que llevó a la intervención y apoyo a gobiernos proestadounidenses, incluso a través de métodos cuestionables, en diversas partes del mundo. Durante la década de 1970,
se implementó el Plan Cóndor en América Latina, una colaboración entre regímenes militares de la región para reprimir movimientos políticos, sociales y sindicales considerados como amenazas al orden establecido. Implicó el uso de tácticas de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos. La distensión fue un intento de reducir las tensiones y disminuir el riesgo de un conflicto nuclear directo entre las superpotencias. Estas dinámicas coexistieron con estrategias regionales y políticas de seguridad específicas, como las mencionadas en América Latina, que a menudo resultaron en consecuencias complejas y duraderas. La invasión soviética de Afganistán en 1979 marcó un punto crítico y aumentó las tensiones. Fue un conflicto costoso y desgastante para la Unión Soviética. En la década de 1980, Estados Unidos, liderado por el presidente Ronald Reagan, intensificó la presión económica, militar y diplomática sobre la Unión Soviética. Este enfoque, combinado con el estancamiento económico en la URSS, contribuyó al debilitamiento del sistema comunista. El líder soviético Mikhail Gorbachov introdujo reformas significativas con la glasnost, mayor apertura política, y la perestroika, reestructuración económica. Estas reformas buscaban revitalizar la economía y permitir una mayor libertad política. En 1989, Gorbachov retiró las fuerzas soviéticas de Afganistán, poniendo fin a una intervención que había sido costosa y controvertida. Las revoluciones pacíficas en Europa Central y Oriental, en 1989, derrocaron gobiernos comunistas respaldados por la Unión Soviética. Esto culminó en la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. El intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 marcó el colapso final del régimen comunista en la Unión Soviética. Esto llevó a la declaración de independencia de varias repúblicas soviéticas y, finalmente, a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991. El colapso de la Unión Soviética marcó el fin de la Guerra Fría y tuvo profundas implicaciones geopolíticas y sociales en todo el mundo. La expresión «Guerra Fría» se atribuye comúnmente al escritor inglés George Orwell, quien la utilizó en su ensayo «Joan the Atomic Bomb», publicado en el periódico británico Tribune el 19 de octubre de 1945. En este ensayo, Orwell discutió las implicaciones de la bomba atómica y las perspectivas para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En referencia a las predicciones de James Burnham sobre un mundo polarizado, Orwell escribió: «Y bien, ese es un legado muy maligno y voy a terminar mi vida en un mundo donde dos grandes superpotencias se enfrentan, cada una con su grupo de aliados y aún más enemigos amargos». Esta cita refleja la idea de una división global en dos grandes superpotencias y sus respectivos aliados y enemigos, anticipando así la dinámica que caracterizaría la Guerra Fría en las décadas siguientes. La expresión «Guerra Fría» se popularizó más tarde para describir este periodo de tensiones y rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética sin llegar a un conflicto militar directo abierto. George Orwell, en The Observer del 10 de marzo de 1946, escribió: «Después de la conferencia de Moscú en diciembre pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra Reino Unido y el Imperio Británico». El término «Guerra Fría», para describir específicamente la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado por primera vez en un discurso de Bernard Barak el 16 de abril de 1947. En ese discurso, Barak afirmó: «No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría». Walter Lippmann popularizó el término más tarde en su libro The Cold War. Cuando se le preguntó en 1947 sobre la fuente de la expresión, Lippmann la remontó a «Guerre froide», un término francés de los años 30. Hay cierto desacuerdo entre los historiadores sobre cuándo exactamente comenzó la Guerra Fría. Mientras que la mayoría sostiene que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos argumentan que sus orígenes se remontan al final de la Primera Guerra Mundial, en las tensiones entre el Imperio ruso por un lado y el Imperio británico y Estados Unidos por el otro. El choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo comenzó en 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, que llevó a Rusia a emerger como el primer país socialista. Este evento fue uno de los primeros que generó tensiones significativas en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Aunque la Guerra Fría como tal se considera que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial,
las semillas de la confrontación ideológica y geopolítica entre los bloques occidental y oriental se sembraron en esos años previos a la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917, liderada por los bolcheviques, abogaba por la abolición del capitalismo mediante la fuerza para instaurar un sistema comunista. La retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk con el Segundo Reich generó suspicacias y desconfianza. Estados Unidos intervino en apoyo del movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa, 1918 a 1922, respaldando a fuerzas contrarrevolucionarias contra los bolcheviques. Esta intervención contribuyó a agudizar las tensiones entre ambos países. Hasta 1933, Estados Unidos se negó a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética, lo que exacerbó las hostilidades y contribuyó a la falta de confianza mutua. Diversos acontecimientos en el periodo de entreguerras, como los acuerdos de Múnich, el Pacto Anticomintern, la firma del Tratado de Rapallo y el Pacto Germano-Soviético de no agresión, agudizaron las sospechas y fueron antecedentes de alianzas anticomunistas previas a la formación de la OTAN. Durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo sospechas mutuas entre los aliados, especialmente entre los soviéticos, británicos y estadounidenses. La Operación Impensable es un ejemplo de esas tensiones. Esta fue una estrategia hipotética elaborada por el Estado Mayor británico en 1945, que consideraba la posibilidad de una confrontación militar entre los aliados occidentales y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. La idea era que, una vez que la guerra estuviera decidida a favor de los aliados, podrían surgir conflictos entre las potencias occidentales y la Unión Soviética sobre cómo deberían ser las fronteras y la configuración geopolítica de Europa. Además de las preocupaciones sobre una posible confrontación militar, los aliados no estaban de acuerdo en cómo deberían establecerse las fronteras europeas después de la guerra. Este desacuerdo reflejó las divergencias ideológicas y geopolíticas entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. Estados Unidos abogaba por la instauración de gobiernos y mercados económicos similares al modelo estadounidense, es decir, sistemas capitalistas. Los estadounidenses creían que países gobernados de esta manera buscarían resolver sus diferencias a través de organizaciones internacionales, como la recién creada ONU. Estas diferencias y sospechas minaron las relaciones entre los aliados en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial y contribuyeron al inicio de la Guerra Fría, donde las divisiones ideológicas y políticas entre el bloque occidental y la Unión Soviética se hicieron más pronunciadas. La perspectiva soviética de la estabilidad se basaba en la integridad de sus propias fronteras. Este enfoque tenía sus raíces en la experiencia histórica de Rusia, que había sido invadida desde el oeste en varias ocasiones a lo largo de los últimos 150 años. La invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial infligió un daño sin precedentes a la Unión Soviética, con aproximadamente 27 millones de muertos y una destrucción generalizada y casi total del territorio invadido. Esta experiencia marcó profundamente a los líderes soviéticos y los llevó a buscar garantías de seguridad a largo plazo para el régimen soviético. Para lograr este objetivo, los líderes soviéticos consideraron necesario eliminar cualquier gobierno hostil a lo largo de la frontera occidental de la Unión Soviética y asegurar el control directo o indirecto de los países vecinos para evitar la aparición de fuerzas hostiles en esos territorios. Este planteamiento tenía como objetivo principal la protección de la seguridad nacional y la preservación del régimen soviético. La visión soviética contrastaba con la perspectiva estadounidense, que buscaba establecer sistemas políticos y económicos similares al modelo estadounidense en Europa, con la esperanza de que esto contribuiría a la estabilidad a largo plazo. Estas diferencias de enfoque y objetivos sentaron las bases para la Guerra Fría y las tensiones subsiguientes entre el bloque occidental y la Unión Soviética. La Conferencia de Yalta, que tuvo lugar en febrero de 1945, fue un intento de los aliados de crear un marco para la reconstrucción de la Europa de la posguerra, pero no se logró un consenso completo. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, las fuerzas soviéticas ocuparon de facto las zonas de Europa del Este que habían defendido durante la guerra, mientras que las fuerzas estadounidenses y sus aliados ocuparon la Europa occidental. En el caso de Alemania, se establecieron zonas de ocupación aliada en Alemania y una organización cuatripartita compartida con franceses y británicos. Para mantener la paz mundial, los aliados crearon las Naciones Unidas, ONU, pero la capacidad de actuación de la ONU estaba limitada por el Consejo de Seguridad.
donde las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial tenían el poder de veto sobre acciones que fueran contrarias a sus intereses. Durante sus primeros años, la ONU se convirtió en un foro donde las potencias se enfrentaban retóricamente, y los soviéticos la utilizaban con fines propagandísticos. Estos desarrollos contribuyeron a la división de Europa en esferas de influencia y sentaron las bases para las tensiones entre los bloques occidental y oriental durante la Guerra Fría. La ocupación soviética de Europa del Este y las diferencias en la visión sobre la reconstrucción y el futuro de Europa fueron factores clave que alimentaron las desconfianzas entre los aliados. En la Conferencia de Potsdam, que comenzó a finales de julio de 1945, surgieron las primeras diferencias significativas sobre Alemania y Europa del Este. Los participantes de la conferencia no ocultaron sus antipatías, y el uso de un lenguaje belicoso confirmó las intenciones mutuamente hostiles que defendían cada vez con más énfasis. Durante esta conferencia, el presidente estadounidense Harry S. Truman informó al líder soviético Joseph Stalin de que los Estados Unidos habían desarrollado una nueva arma, la bomba atómica. Stalin, que ya estaba al tanto de los avances estadounidenses en el desarrollo de esta arma, expresó su deseo de que la nueva bomba fuera utilizada contra Japón. Una semana después de la conclusión de la conferencia de Potsdam, los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Este acontecimiento marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y tuvo importantes implicaciones para las relaciones internacionales y la Guerra Fría, ya que la capacidad nuclear de los Estados Unidos se convirtió en un factor importante en las dinámicas geopolíticas de la posguerra. El telegrama largo de George Kennan, escrito desde Moscú en febrero de 1946, fue un documento influyente que abogaba por una política de inflexibilidad con respecto a la Unión Soviética. Esta idea se convirtió en una de las teorías fundamentales para los Estados Unidos durante el resto de la Guerra Fría. En septiembre de ese mismo año, los soviéticos respondieron con otro telegrama firmado por Nikolai Vasilievich Novikov, aunque escrito conjuntamente con Vyacheslav Molotov. En este telegrama, se sostenía que Estados Unidos utilizaba su monopolio en el mundo capitalista para desarrollar una capacidad militar que creara las condiciones para alcanzar la supremacía mundial a través de una nueva guerra. Pocas semanas después de recibir el telegrama largo, el primer ministro británico Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre la cortina de hierro o telón de acero en una universidad de Missouri. En su discurso, Churchill promovió la idea de una alianza anglo-estadounidense contra la Unión Soviética. Acusó a los soviéticos de haber creado una cortina de hierro desde Szczecin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático. Este discurso simbolizó el creciente antagonismo entre las potencias occidentales y la Unión Soviética durante el inicio de la Guerra Fría. Hacia 1947, los asesores del presidente estadounidense Harry S. Truman le instaron a tomar medidas para contrarrestar la creciente influencia de la Unión Soviética. Argumentaron que Stalin estaba trabajando para desestabilizar los Estados Unidos y avivar las rivalidades entre los países capitalistas con el objetivo de provocar una nueva guerra. En Asia, el ejército comunista chino había ocupado Manchuria en el último mes de la Segunda Guerra Mundial y se preparaba para invadir la península coreana más allá del paralelo 38. Finalmente, el ejército comunista liderado por Mao Zedong, aunque fue poco receptivo a la escasa ayuda soviética, logró derrotar al prooccidental ejército nacionalista chino, Kuomintang, respaldado por Estados Unidos. Estos eventos y la percepción de la expansión del comunismo llevaron a Estados Unidos a adoptar una política más activa y enérgica para contener la propagación de la influencia soviética, sentando así las bases para la política de contención que definiría gran parte de la Guerra Fría. Desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética logró establecer gobiernos marioneta en varios países de Europa del Este, incluyendo Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania Oriental. Esta acción permitió a la Unión Soviética mantener una presencia militar significativa en estos países. En febrero de 1947, el gobierno británico anunció que no podía continuar financiando al régimen militar griego en su lucha contra los insurgentes comunistas, en el contexto de la Guerra Civil griega. En respuesta, el gobierno estadounidense implementó por primera vez la teoría de la contención. Esta teoría tenía como objetivo frenar la expansión comunista, especialmente en Europa. El presidente Truman enmarcó esta teoría dentro de la doctrina Truman.
la cual fue anunciada a través de un discurso en el que se definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. La doctrina Truman marcó el inicio de un enfoque activo por parte de Estados Unidos para contener la propagación del comunismo, proporcionando asistencia económica y militar a países amenazados por el avance comunista. Este enfoque sentó las bases para la política de contención que caracterizó gran parte de la Guerra Fría. En Estados Unidos, se propagó la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se lograría solo mediante la defensa militar del territorio, sino que también era necesario abordar los problemas políticos y económicos para prevenir la caída de Europa Occidental en manos comunistas. Sobre la base de estas ideas, la doctrina Truman fue complementada en junio de 1947 con la creación del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan de ayuda económica destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos. A través del fortalecimiento de las estructuras económicas capitalistas y el fomento del desarrollo de las democracias parlamentarias, se buscaba frenar la posible llegada al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas, como en Francia e Italia. Además de sus objetivos políticos, el Plan Marshall contribuyó significativamente a la reconstrucción económica de Europa y a la revitalización de sus infraestructuras. Stalin percibió el Plan Marshall como una táctica estadounidense para debilitar el control soviético sobre Europa Oriental. Creía que la integración económica entre ambos bloques permitiría a los países bajo la órbita soviética escapar del control de Moscú y consideraba que el Plan Marshall era simplemente una forma en que Estados Unidos intentaba comprar a los países europeos. Como resultado, Stalin prohibió a los países de Europa Oriental participar en el Plan Marshall. Para contrarrestar esta iniciativa, Moscú creó una serie de subsidios y canales de comercio inicialmente conocidos como el Plan Molotov, que más tarde se desarrolló en el Comecon, Consejo de Asistencia Económica Mutua. Stalin también expresó fuertes críticas hacia el Plan Marshall debido a su temor de que dichas ayudas provocaran un rearme de Alemania, lo cual era una de sus principales preocupaciones con respecto al futuro de Alemania después de la guerra. La preocupación de Stalin por mantener el control sobre la parte oriental de Alemania influyó en su actitud crítica hacia el Plan Marshall y su percepción de las posibles implicaciones para la geopolítica de la posguerra. En 1948, como represalia por los esfuerzos de Estados Unidos por reconstruir la economía alemana, Stalin cerró las vías terrestres de acceso a Berlín Oeste. Este acto, conocido como el bloqueo de Berlín, se llevó a cabo porque Stalin temía que la población del sector soviético de Alemania se posicionara a favor del bloque capitalista. El bloqueo imposibilitó la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad y precipitó una de las mayores crisis de principios de la Guerra Fría. En respuesta al bloqueo, Estados Unidos y el Reino Unido organizaron un puente aéreo destinado a proveer suministros al bloqueado sector occidental de la ciudad. Este puente aéreo superó todas las previsiones, desbaratando la suposición soviética de que el sector occidental se rendiría ante el oriental por falta de suministros. Finalmente, el bloqueo se levantó pacíficamente. Ambos lados utilizaron el bloqueo con fines propagandísticos, los soviéticos para denunciar el supuesto rearme de Alemania favorecido por Estados Unidos, y los estadounidenses para explotar su imagen de benefactores. Un ejemplo destacado de esto fue la Operación Little Beatles, en la que los aviones que contrarrestaban el bloqueo de Berlín lanzaron dulces entre los niños berlineses. En julio, el presidente Truman revocó el Plan Morgenthau, una serie de propuestas acordadas con los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial que imponía condiciones severas a la reconstrucción alemana. Entre estas condiciones se encontraba la prohibición explícita de que Estados Unidos facilitara ayuda para la reconstrucción del sistema económico alemán. El Plan Morgenthau fue reemplazado por una nueva directiva llamada JSC 1779, mucho más favorable a la reconstrucción alemana. Esta nueva directiva enfatizaba la necesidad de crear una Alemania económicamente fuerte y estable como medio para lograr la prosperidad en toda Europa. En septiembre, los soviéticos crearon el Cominform, una organización cuyo propósito era mantener la ortodoxia ideológica comunista dentro del movimiento comunista internacional. En la práctica, se convirtió en un mecanismo de control sobre las políticas de los estados satélites soviéticos, coordinando el ideario y las acciones de los partidos comunistas del bloque del Este. El Cominform tuvo que enfrentarse a una inesperada oposición cuando, en junio del siguiente año,
la ruptura entre Tito y Stalin obligó a expulsar a Yugoslavia de la organización. A pesar de mantener un gobierno comunista, Yugoslavia se identificó como un país neutral dentro de la Guerra Fría. Junto con el Cominform, la policía secreta soviética, el NKVD, se encargaba de mantener una red de espionaje en los países satélite bajo el pretexto de acabar con elementos anticomunistas. El NKVD y sus sucesores acabaron por convertirse en organizaciones parapoliciales encargadas de sofocar cualquier intento de alejarse de la órbita de Moscú y de la ortodoxia soviético-comunista. En abril de 1949, se constituyó la OTAN, formalizando la responsabilidad de los Estados Unidos de defender la Europa occidental, junto a los países europeos que se adhirieron a la OTAN. En agosto de ese mismo año, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. En mayo de 1949, se estableció la República Federal de Alemania como resultado de la fusión de las zonas de ocupación aliada. Como respuesta, en octubre de ese año, los soviéticos proclamaron su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Desde el principio de la existencia de la RFA, Estados Unidos contribuyó al desarrollo militar de Alemania Occidental. Para evitar que la RFA se convirtiera en miembro de la OTAN, el primer ministro soviético, Lavrenti Beria, propuso fusionar ambos países en una sola Alemania que se mantendría neutral. Sin embargo, esta propuesta no se llevó a cabo y en 1955, la RFA fue admitida como miembro de la OTAN. Dentro de la estrategia de generalización de la contención, el teatro de operaciones se amplió de Europa a Asia, África y América Latina, con la intención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la Unión Soviética, como ocurría en el caso de las excolonias europeas del sudeste asiático. A principios de la década de 1950, los Estados Unidos formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, englobadas en el ANZUS y el SEATO, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. En otoño de 1945, la Unión Soviética se negó a evacuar sus tropas del Azerbaiyán iraní, que estaba ocupado desde la invasión anglo-soviética de Irán en 1941. Durante este periodo, el Partido Comunista Tudeh mantenía una república con un gobierno propio en la región. Debido a la influencia del Tudeh, se declaró una huelga general en la refinería de Abadán, que pertenecía a la Anglo-Iranian Oil Company, anteriormente Anglo-Persian Oil Company. A pesar de la resistencia, el gobierno iraní se mantuvo firme y en octubre de 1946, Azerbaiyán cayó. En enero de 1948, se suspendió la ley marcial después de 7 años de aplicación. El 4 de febrero de 1949, se prohibió el Tudeh tras un atentado sufrido por el Shah Mohammad Reza Pahlaví. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclamó vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética estableció una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al coincidir en el tiempo la Revolución China con la pérdida del monopolio atómico de Estados Unidos, tras el inesperado éxito del RDS-1, la administración del presidente Truman trató de generalizar la teoría de la contención. En un documento secreto fechado en 1950, conocido como el NSC 68, la administración de Truman propuso reforzar los sistemas de alianzas prooccidentales y cuadruplicar los gastos en defensa. Uno de los ejemplos más significativos de la implementación de la contención fue la intervención estadounidense en la Guerra de Corea. En junio de 1950, después de años de hostilidades mutuas, Corea del Norte, gobernada por Kim Il-sung, invadió Corea del Sur a través del paralelo 38. Stalin había sido reacio a apoyar la invasión, pero finalmente envió asesores y pilotos. Para sorpresa de Stalin, las resoluciones 82 y 83 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldaron la defensa de Corea del Sur, aunque los soviéticos estaban boicoteando reuniones en protesta por el hecho de que la República de China, Taiwán, no la República Popular de China, tenía un asiento permanente en el Consejo. Una fuerza de la ONU de 16 países se enfrentó a Corea del Norte, aunque el 40% de las tropas eran surcoreanas, y alrededor del 50% eran de los Estados Unidos.
Estados Unidos inicialmente parecía seguir la contención cuando entró por primera vez en la guerra. Esto dirigió la acción de los EUU para hacer retroceder a Corea del Norte a través del paralelo 38 y restaurar la soberanía de Corea del Sur, permitiendo la supervivencia de Corea del Norte como Estado. El éxito del desembarco de Inchon inspiró a los Estados Unidos y las Naciones Unidas a adoptar una estrategia de reversión y derrocar a Corea del Norte comunista, lo que permitió elecciones a nivel nacional bajo los auspicios de la ONU. El general Douglas MacArthur avanzó a través del paralelo 38 hasta Corea del Norte. Los chinos, temerosos de una posible presencia estadounidense en su frontera o incluso de una invasión de ellos, enviaron al Ejército Popular de Liberación y derrotaron a las fuerzas de la ONU, empujándolos nuevamente por debajo del paralelo 38. Truman insinuó públicamente que podría usar la bomba atómica, pero Mao no se conmovió. El episodio se usó para apoyar la sabiduría de la doctrina de la contención en oposición al retroceso. Los comunistas fueron empujados más tarde alrededor de la frontera original, con cambios mínimos. Entre otros efectos, la Guerra de Corea impulsó a la OTAN a desarrollar una estructura militar unificada, estableció a Estados Unidos como una presencia militar significativa en Asia y consolidó la contención como una estrategia central de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. El conflicto de Corea finalmente se resolvió con un armisticio en 1953, pero la península quedó dividida en dos, con la zona desmilitarizada, DMZ, a lo largo del paralelo 38 como una frontera altamente militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Este conflicto y la estrategia de contención en la Guerra de Corea marcaron un hito importante en la Guerra Fría y establecieron patrones que se repetirían en otros conflictos regionales durante este periodo. En 1953 se produjeron cambios en el liderazgo político de ambos bandos, que dieron comienzo a una nueva fase en la Guerra Fría. En enero de 1953, Dwight Eisenhower fue investido presidente de los Estados Unidos. Durante los últimos meses de la administración Truman, el presupuesto para defensa se había cuadruplicado. Eisenhower pretendió reducir el gasto militar apoyándose en la superioridad nuclear estadounidense y en una gestión más efectiva de las situaciones provocadas por la Guerra Fría. En marzo de 1953, muere Stalin, y Nikita Jrushchov se convierte en el nuevo líder de la Unión Soviética, tras haber depuesto y ejecutado al jefe de la NKVD, Lavrent Beria, y finalmente al apartar del poder a Georgy Malenkov y Vyacheslav Molotov. El 25 de febrero de 1956, Jrushchov impresionó a los delegados del 20º Congreso del PQS al denunciar los crímenes cometidos por Stalin durante su discurso acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias. En el discurso se sostenía que la única manera de conseguir una reforma exitosa era siendo conscientes de los errores cometidos en el pasado, apartándose de las políticas llevadas a cabo por Stalin. Tras el cambio de líder en la Unión Soviética, se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives al estalinismo o a la figura de Stalin. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se plasmó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Mao Zedong defendió la figura de Stalin tras la muerte de este en 1953 y describió a Jrushchov como un arribista superficial, acusándolo de haber perdido el perfil revolucionario del Estado. Jrushchov se empeñó en restaurar la alianza chino-soviética, pero Mao consideró que sus propuestas carecían de utilidad y las rechazó por completo. Chinos y soviéticos iniciaron una campaña propagandística dentro del ámbito comunista, convirtiéndose eventualmente en una lucha por el liderazgo del movimiento comunista internacional. Este conflicto alcanzó su punto álgido 3 años más tarde con un enfrentamiento militar directo en la frontera compartida por ambas potencias. El 18 de noviembre de 1956, durante un discurso ante embajadores del bloque occidental en la Embajada de Polonia, Jrushchov pronunció unas palabras polémicas que dejaron impresionados a los presentes: «Os guste o no, la historia está de nuestro lado. Os enterraremos». Sin embargo, posteriormente aclaró que no se refería a la posibilidad de una guerra nuclear, sino a la inevitabilidad histórica de la victoria del comunismo sobre el capitalismo. En respuesta, el secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, introdujo un nuevo giro en la teoría de la contención al destacar la posibilidad de utilizar armas nucleares contra los enemigos de Estados Unidos. Agregó a la doctrina clásica de la contención un nuevo elemento al anunciar la opción de una
represalia masiva, insinuando que cualquier agresión soviética sería respondida con todos los medios necesarios. Esta nueva teoría se implementó durante la crisis de Suez, donde la superioridad nuclear de Estados Unidos, junto con la amenaza de utilizarla, disuadió a los soviéticos de iniciar un conflicto abierto contra los intereses estadounidenses. Desde 1957 hasta 1961, Jrushchov expresó abiertamente su confianza en la superioridad nuclear de la Unión Soviética. Afirmaba que la capacidad destructiva de los misiles soviéticos superaba ampliamente a la de Estados Unidos y que estos podían alcanzar cualquier ciudad estadounidense o europea. Jrushchov rechazaba la visión de Stalin sobre una guerra inevitable y declaró su intención de abrir una nueva era de coexistencia pacífica. Jrushchov buscó reformular la idea soviética staliniana de que la lucha de clases a nivel mundial llevaría inevitablemente a una gran guerra entre proletarios y capitalistas, con la victoria final del comunismo. Sostenía que la guerra era evitable, ya que durante tiempos de paz, el capitalismo colapsaría por sí mismo, mientras que la paz proporcionaría el tiempo y los recursos necesarios para mejorar la capacidad económico-militar de la Unión Soviética. Estados Unidos, por su parte, defendía su capacidad militar global y el éxito del capitalismo liberal en todo el mundo. Aunque inicialmente la Guerra Fría fue caracterizada por un discurso ideológico que describía la lucha como una lucha por las mentes de los hombres entre dos sistemas sociales, a mediados de la década de 1960, la lucha ideológica quedó en un segundo plano frente a los objetivos geopolíticos de naturaleza militar y económica. A pesar de una transitoria relajación de las tensiones tras la muerte de Stalin en 1953, la situación en Europa seguía siendo incómoda, con ambas superpotencias fuertemente armadas pero sin movimientos aparentes. Las tropas estadounidenses permanecían estacionadas de manera indefinida en Alemania Occidental, mientras que las fuerzas soviéticas seguían desplegadas en toda Europa del Este. Para contrarrestar el rearme de Alemania Occidental después de que se uniera a la OTAN, los países bajo la influencia soviética formaron una alianza militar llamada el Pacto de Varsovia en 1955. Este movimiento tenía más connotaciones políticas que estratégicas, dado que la Unión Soviética ya había establecido una red de defensa mutua con todos sus países satélites antes de la formación de la OTAN en 1949. En consecuencia, el statu quo en Europa no experimentó cambios significativos. Los soviéticos sofocaron la Revolución húngara de 1956 sin que ninguna de las potencias occidentales intentara movilizar sus fuerzas armadas en respuesta a la invasión del Pacto de Varsovia en suelo húngaro. Del mismo modo, la ciudad de Berlín continuó dividida y en disputa. En noviembre de 1958, Jrushchov intentó desmilitarizar la ciudad de Berlín al proponer a estadounidenses, británicos y franceses que abandonaran sus respectivas zonas de ocupación, amenazando con transferir el control de los accesos a la Alemania Oriental, lo que resultaría en el aislamiento del sector occidental de Berlín. La OTAN rechazó el ultimátum, y a mediados de diciembre, Jrushchov abandonó la idea a cambio de una conferencia en Ginebra para abordar la cuestión berlinesa. La última gran crisis en la ciudad ocurrió en 1961. Desde principios de la década de 1950, la Unión Soviética y sus estados satélite impusieron restricciones severas a los movimientos migratorios. A pesar de ello, cientos de miles de alemanes orientales lograron emigrar a Alemania Occidental a través del agujero en la frontera existente en la ciudad de Berlín, donde la circulación entre sectores orientales y occidentales era libre, sirviendo como un trampolín para la emigración a Europa Occidental. La facilidad para la migración de Alemania Oriental a Occidental provocó una masiva fuga de cerebros de jóvenes cualificados. En 1961, el 20% de la población activa en el territorio oriental había emigrado al occidente. En julio de ese año, la Unión Soviética planteó nuevamente como ultimátum el abandono de la ciudad por parte de todas las potencias ocupantes y la devolución de las zonas ocupadas de Berlín Occidental a Alemania Oriental, eliminando así el agujero fronterizo. Las potencias occidentales ignoraron el ultimátum. 2 meses después, Alemania Oriental comenzó la construcción de una barrera de cemento y alambre que separaba físicamente ambas zonas de la ciudad berlinesa, impidiendo la libre circulación entre las zonas oriental y occidental. Esta barrera se desarrolló hasta convertirse en el Muro de Berlín. Desde la perspectiva soviética, la desaparición de los grandes imperios coloniales se percibía como una señal de la victoria de la ideología comunista.
movimientos nacionalistas en algunos países fueron iniciados o respaldados por grupos comunistas locales. Los Estados Unidos, utilizando la CIA, desempeñaron un papel crucial en el derrocamiento de gobiernos sospechosos de ser procomunistas. Ejemplos incluyen el derrocamiento del primer gobierno democráticamente electo en Irán en 1953, Operación Ajax, y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán después del golpe de 1954 en Guatemala. Además, EU buscó ayudar a gobiernos aliados mediante asistencia económica y militar, como en el caso de Vietnam del Sur. La mayoría de las naciones y gobiernos surgidos tras la descolonización en Asia, África y América Latina buscaron evitar la presión de alinearse con el bloque procapitalista o procomunista. En la Conferencia de Bandung de 1955, decenas de países del Tercer Mundo acordaron mantenerse al margen de la dinámica de la Guerra Fría. Este consenso llevó a la creación del Movimiento de Países No Alineados en 1961. La aparición de este nuevo factor en la Guerra Fría llevó a Estados Unidos y la Unión Soviética a moderar sus políticas y acercarse a estos nuevos países neutrales, especialmente en el caso de naciones clave como India o Egipto. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una amplia variedad de armas, muchas de las cuales se habían desarrollado y mejorado durante el conflicto. Tanques, aviones, submarinos y otros diseños avanzados de navíos de guerra conformaban lo que se conocía como armamento convencional. Existía una clara desigualdad, al menos según la percepción de los estadistas. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ya contaba con un número de carros de combate igual al de todas las demás naciones juntas, y superaba en aviones de combate a la suma de todas las demás fuerzas aéreas. Después del conflicto, la diferencia numérica entre las fuerzas militares de la Unión Soviética y las de otras naciones ya no era tan abrumadora, pero seguía siendo notable. La flota soviética no podía igualar las capacidades de la flota estadounidense en condiciones de igualdad. La importancia del avión naval de ataque y del portaaviones en los conflictos marítimos quedó demostrada tras la batalla de Midway. La Armada soviética tenía muchos menos portaaviones que la estadounidense, y además, sus naves eran de menor tamaño y no tenían una cubierta continua para operar dos aeronaves simultáneamente, lo que evidenciaba su inferioridad. Para la Unión Soviética, más problemático aún que la falta de portaaviones, era la ausencia de una red mundial de bases de aprovisionamiento abiertas durante todo el año. Mientras que Estados Unidos podía atracar sus buques en Nápoles, Rota, Hawái, Filipinas y muchos otros puertos, la Unión Soviética no podía sacar sus barcos de sus propios puertos durante varios meses al año debido a que estaban helados o podían ser fácilmente bloqueados por los aliados. Un ejemplo era la flota del Mar Negro, que debía atravesar los 35 kilómetros del estrecho del Bósforo, que Turquía podía bloquear fácilmente. En la aviación convencional, tanto en número como en calidad, los nuevos cazas y bombarderos soviéticos estaban a la altura, e incluso superaban a los occidentales. Los aviones bombarderos Tu-4, por ejemplo, lanzaron la primera bomba atómica soviética. Aunque el Pentágono afirmaba tener aparatos superiores, los enfrentamientos durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, posteriormente, en la Guerra de la Frontera de Sudáfrica demostraron la igualdad e incluso la superioridad de los aviones soviéticos. Las denominadas armas no convencionales eran las que llamaban poderosamente la atención, más poderosas, eficientes, difíciles de fabricar y extremadamente caras. La principal de estas armas era la bomba atómica. Al principio de la Guerra Fría, solo Estados Unidos poseía estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir estas bombas, logrando hacerlo en un tiempo relativamente corto de 4 años, en parte gracias al espionaje. Aunque Estados Unidos centró sus investigaciones en perfeccionar el vector que transportara las bombas, misil o bombardero estratégico, fue cuando se supo que Moscú detonó su primera bomba nuclear de fisión que se dio luz verde al proyecto para fabricar la bomba de hidrógeno, un arma que no tiene límite de potencia conocido. Esto se logró en 1952, y la Unión Soviética la obtuvo al año siguiente. Contradiciendo la preocupación occidental de la época, Sergei Khrushchev afirmó que durante la crisis de los misiles de Cuba, el poder nuclear estadounidense superaba al oriental en 10 veces o más. La carrera armamentística, conocida como el equilibrio del terror,
se basó en la idea de que la potencia líder en la producción de armas crearía un desequilibrio en el escenario internacional. Si una de las potencias tenía un mayor número de armas, podría destruir a la otra. En el siglo XXI, algunas fuentes, como The Times, sugieren que el esfuerzo soviético no buscaba superar al adversario, sino alcanzarlo para luego obligarlo a adoptar una estrategia defensiva en lugar de ofensiva y restarle aliados. Sergei Khrushchev comparte esta opinión, argumentando que la carrera armamentística era una preocupación exclusiva de los occidentales, ya que, según él, los soviéticos se centraban en incrementar gradualmente su arsenal y mejorar sus vectores, misiles, bombarderos y submarinos, según sus capacidades, sin aspirar a igualar o superar a Occidente. La desproporción entre ambas potencias se evidencia en hechos como que los misiles intercontinentales, ICBM, soviéticos solo alcanzaron la operatividad y fiabilidad de los estadounidenses hacia finales de los 70. Además, los submarinos nucleares soviéticos tampoco parecían estar a la altura de los occidentales, como demuestran los numerosos accidentes que padecieron. La carrera espacial puede definirse como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Desde 1957 hasta 1975, como resultado de la rivalidad surgida en el contexto de la Guerra Fría, ambos países se embarcaron en una competencia para lograr hitos históricos justificados por razones tanto de seguridad nacional como de superioridad tecnológica asociada a ideologías. La carrera comenzó en 1957 con el lanzamiento del Sputnik por parte de los soviéticos, el primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Los primeros hitos en la carrera espacial fueron logrados por la Unión Soviética. En noviembre de ese mismo año, lanzaron el Sputnik 2, llevando al espacio al primer ser vivo, una perra llamada Leica, que lamentablemente falleció 7 horas después de abandonar la atmósfera. El siguiente logro destacado también fue alcanzado por los soviéticos en 1961, cuando lanzaron la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, quien se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrada como un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, la noticia fue recibida como un duro golpe a la creencia en la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la Luna y traerlo de vuelta antes de que finalizara la década. A principios de 1969, Estados Unidos logró lanzar el primer artefacto humano que orbitó la Luna, el Apolo 8, mientras que los soviéticos enfrentaban graves problemas en su programa lunar. El 20 de julio de 1969, la exploración espacial alcanzó su punto máximo cuando la misión Apolo 11 logró que Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieran en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Poco después, los soviéticos cancelaron su programa lunar. Estados Unidos continuó enviando astronautas a la Luna hasta que la falta de interés y presupuesto llevó a la cancelación del programa. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamericana Apolo-Soyuz marcó el fin de la carrera espacial. La Revolución Cubana en 1959 marcó un cambio significativo en la historia de América Latina. El proceso de nacionalizaciones y reforma agraria implementado por el nuevo gobierno afectó gravemente los intereses estadounidenses en la isla, los cuales se habían asegurado mediante la enmienda Platt en 1902. Esto provocó fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, llevando a la ruptura de relaciones diplomáticas y la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA. Debido al aislamiento regional y al bloqueo económico, Cuba se convirtió en un sólido aliado de la Unión Soviética y del bloque comunista, posteriormente convirtiéndose en miembro del Comecon. Esta crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Después del fallido intento de invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961, se descubrió en 1962 que la Unión Soviética estaba construyendo 40 silos nucleares en Cuba. Según Khrushchev, esta medida era puramente defensiva para prevenir un posible ataque estadounidense contra los cubanos. Además, los soviéticos buscaban responder a la instalación por parte de Estados Unidos de misiles Júpiter 2 en la ciudad de Esmirna, Turquía, que podrían ser utilizados para bombardear el suroeste de la Unión Soviética. La Unión Soviética envió navíos de carga y submarinos transportando armas atómicas hacia Cuba.
La crisis de los misiles comenzó cuando un avión espía descubrió las rampas de lanzamiento en la isla. En respuesta, Estados Unidos tomó medidas inmediatas. El 22 de octubre de 1962, Estados Unidos impuso una cuarentena total sobre la isla, desplegando navíos militares en el Mar Caribe y cerrando los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy emitió un ultimátum a la Unión Soviética, exigiendo que detuvieran los navíos que transportaban misiles, bajo la amenaza de represalias masivas. Los soviéticos argumentaron que no entendían por qué Kennedy tomaba esta medida cuando había misiles estadounidenses instalados en territorios de países miembros de la OTAN, apuntando hacia la Unión Soviética, a distancias equivalentes. Fidel Castro afirmó que no había nada ilegal en instalar misiles soviéticos en su territorio, mientras que el primer ministro británico Harold Macmillan expresó su confusión sobre por qué no se consideraba la posibilidad de un acuerdo diplomático. El 23 y 24 de octubre, Jrushchov envió un mensaje a Kennedy indicando: la URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en su avance hacia Cuba en las primeras horas del 24 de octubre, buscando evitar un conflicto mayor y abriendo la posibilidad de negociaciones entre las partes. El 26 de octubre, Jrushchov anunció que retiraría los misiles de Cuba si Washington se comprometía a no invadir la isla. Al día siguiente, también solicitó la retirada de los misiles balísticos Júpiter de Turquía. 2 aviones espía estadounidenses U-2 fueron derribados en Cuba y Siberia el 27 de octubre, en el punto más álgido de la crisis. El 28 de octubre, Kennedy aceptó retirar los misiles de Turquía y comprometerse a no agredir a Cuba. Como resultado, Nikita Jrushchov retiró los misiles nucleares de la isla cubana. Esta crisis marcó el comienzo de un nuevo periodo conocido como la distensión, evidenciado por el establecimiento del teléfono rojo, en realidad blanco, una línea directa entre Moscú y Washington que facilitaría las comunicaciones en caso de futuras crisis. Durante las décadas de 1960 y 1970, las superpotencias se enfrentaron a un nuevo modelo geopolítico en el que el mundo ya no estaba claramente dividido en 2 bloques antagónicos. Europa y Japón se recuperaron rápidamente de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, acercándose en términos de ingreso per cápita a Estados Unidos. Mientras tanto, la economía del bloque del Este experimentaba un estancamiento. El Tercer Mundo emergió como un bloque independiente, estableciéndose a través de organizaciones como el Movimiento de Países No Alineados y demostrando su capacidad de negociación, especialmente con el papel fundamental desempeñado por la OPEP durante la crisis del petróleo de 1973. En la Unión Soviética, la gestión de los problemas económicos internos desplazó la necesidad de expandir la influencia soviética en el escenario mundial. Como resultado, líderes soviéticos como Alexei Kosygin y Leonid Brezhnev abogaron por una relajación en las relaciones internacionales, marcando el inicio de un nuevo periodo conocido como la distensión o detente. En 1968, se desarrolló un periodo de liberalización política en Checoslovaquia conocido como la Primavera de Praga. Estas reformas abarcaban una mayor libertad de prensa y expresión, junto con un enfoque económico en bienes de consumo, la posibilidad de un gobierno multipartidista, restricciones en el poder de la policía secreta y la consideración de retirarse del Pacto de Varsovia. En respuesta a la Primavera de Praga, el 20 de agosto de 1968, el ejército soviético, junto con la mayoría de sus aliados en el Pacto de Varsovia, excepto la República Socialista de Rumanía de Nicolae Ceausescu, invadió Checoslovaquia. El mayo del 68 hace referencia a una serie de protestas estudiantiles y huelgas generales que resultaron en la caída del gobierno de De Gaulle en Francia. Aunque la mayoría de los manifestantes compartían ideologías de izquierda, las organizaciones políticas y sindicales tradicionales de izquierda intentaron distanciarse del movimiento. Las protestas se dirigieron principalmente contra el sistema educativo y laboral existente. La revuelta marcó la transición de una sociedad moralmente conservadora, influenciada por aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, centrada en la religión, el patriotismo y el respeto a la autoridad, a una moral más liberal característica de la generación que nació después de la guerra, centrada en la igualdad, la liberación sexual y el respeto a los derechos humanos. La doctrina de la seguridad nacional es un concepto utilizado por varios historiadores latinoamericanos para describir ciertas acciones de política exterior.
Estas acciones tenían como objetivo principal que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para centrarse exclusivamente en garantizar el orden interno. Esto se llevó a cabo con el propósito de combatir ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Esta doctrina legitimaba la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los derechos humanos a través de políticas de terrorismo de Estado. En 1946, Estados Unidos estableció la Escuela de las Américas en la zona del Canal de Panamá, que en ese momento estaba bajo su control. La escuela tuvo como objetivo educar y entrenar a decenas de miles de militares latinoamericanos para su participación en la Guerra Fría. Esta iniciativa surgió en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el propósito de fomentar la cooperación de las naciones latinoamericanas con Estados Unidos y contrarrestar la influencia de corrientes políticas con ideologías marxistas, socialistas, antiimperialistas, izquierdistas y, en general, asociadas al llamado populismo. A finales de abril de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó el despliegue de 42.000 soldados en la República Dominicana durante un año, en una operación conocida como Operación Power Pack. Esta medida se justificó argumentando la posible aparición de una nueva revolución cubana en América Latina. Durante las elecciones dominicanas de 1966, que se llevaron a cabo bajo la ocupación estadounidense, se proclamó ganador al conservador Joaquín Balaguer. Aunque Balaguer contaba con el respaldo real de las élites del país y los campesinos, las elecciones se vieron empañadas por la negativa del expresidente Juan Bosch a participar en ellas. Tras la victoria de Balaguer, los activistas del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, liderado por Bosch, iniciaron una campaña de ataques contra la policía y el ejército. En Chile, Salvador Allende, candidato del Partido Socialista, ganó las elecciones presidenciales de 1970, convirtiéndose en el primer marxista elegido democráticamente. La CIA buscó su expulsión y trabajó para socavar su apoyo a nivel nacional, lo que contribuyó a un periodo de disturbios que culminó con el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, dando inicio a una dictadura militar. Debido a la crisis económica, las reformas económicas de Allende fueron revertidas. Durante la dictadura militar, se combatió a grupos armados de extrema izquierda como el MIR o la VOP, y los militantes de la oposición izquierdista fueron asesinados o detenidos en campos de internamiento bajo la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Los países socialistas, a excepción de China y Rumanía, rompieron relaciones con Chile. El régimen de Pinochet fue uno de los principales participantes en la Operación Cóndor, una campaña internacional de asesinatos políticos y terrorismo de Estado respaldada encubiertamente por dictaduras militares de derecha en el cono sur de América del Sur, con el apoyo de Estados Unidos. En Argentina, hubo varios intentos fallidos de implantar grupos guerrilleros con mayor o menor apoyo de Cuba antes de la creación de las posteriormente conocidas bandas Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estos y otros grupos comenzaron a actuar durante el gobierno de facto denominado Revolución Argentina. Tras un breve periodo de inacción bélica durante el retorno de Perón al país, reanudaron su accionar durante el gobierno mayoritariamente elegido de Perón y durante el gobierno de su sucesora legal. Su actividad también persistió durante el gobierno de facto iniciado en 1976, que finalmente los derrotó en el plano militar. El terrorismo de Estado en América Latina formó parte de una operación continental conocida como la Operación o Plan Cóndor. Esta operación fue el nombre dado al plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y con la cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental. La revelación de la Operación Cóndor se basa principalmente en documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados durante la época del presidente Bill Clinton. La Operación Cóndor fue concebida y diseñada por el entonces coronel chileno Manuel Contreras, quien redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento en 1975.
El primer paso hacia la organización se dio a mediados de ese año cuando el coronel chileno Mario Jahan viajó a Paraguay y entregó al coronel paraguayo Benito Guanes el documento de organización del mecanismo, invitándolo a participar en la primera reunión de trabajo de inteligencia nacional. Esta reunión se llevó a cabo en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, donde se decidió organizar la Operación Cóndor entre los 6 países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Más tarde, se sumaron con distintos grados de compromiso Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. El centro de operaciones de la Operación Cóndor estaba en Santiago de Chile, y su principal coordinador fue Manuel Contreras, conocido como Cóndor 1. La Operación Cóndor llevó a cabo diversas acciones, entre las cuales se destacan: el asesinato del excomandante en jefe del Ejército de Chile, general de Ejército Carlos Prats, en Buenos Aires; el asesinato del expresidente de Bolivia, Juan José Torres, en Buenos Aires; el asesinato del senador uruguayo Selma Armicalini y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, ambos en Buenos Aires en 1974; el asesinato del exministro de Relaciones Exteriores del gobierno chileno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y su secretaria Rahani Mahafit en Washington D.C. en 1976; el atentado contra el exministro del Interior del gobierno del presidente chileno Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leitán, en Roma en 1975; la colaboración argentina en el golpe de García Meza en Bolivia en 1980. Además, el 26 de abril de 2000, el exgobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, sostuvo que los expresidentes de Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron supuestamente asesinados en el marco de la Operación Cóndor, simulándose un ataque cardíaco y un accidente, respectivamente, y que ello debía ser investigado. La Fuerza Aérea Uruguaya ha reconocido oficialmente la realización de vuelos de la muerte conjuntos con el régimen militar argentino. Alrededor de 110 uruguayos fueron detenidos desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983. El gobierno de Estados Unidos participó activamente en la Operación Cóndor. El 22 de agosto de 1978, el Servicio de Inteligencia estadounidense envió a sus principales embajadas en Sudamérica una advertencia sobre la Operación Cóndor, describiéndola como un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión. Los miembros originales incluían a los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, mientras que Perú y Ecuador se integraron recientemente. Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a desmontarse cuando cayó la dictadura argentina en 1983, pero los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables. El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Leloire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó su inmediata salida de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, ya que el gobierno no podía garantizar la inmunidad judicial. El 22 de diciembre de 1992, se descubrieron en una estación de policía de Lambaré, Asunción, Paraguay, los llamados archivos del terror, expedientes que contenían constancias documentales sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré en 1992, la Operación Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dingas publicó Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, donde, entre otras cosas, revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976. La presidencia de John F. Kennedy en los Estados Unidos presenció un aumento significativo en los niveles de tropas estadounidenses en Vietnam bajo el programa del Grupo Asesor de Asistencia Militar. En 1963, la represión del presidente vietnamita Nguyen Dinh Diem contra los monjes budistas llevó a los Estados Unidos a respaldar un golpe militar que resultó en la muerte de Diem. La guerra se intensificó en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin, que alegaba un enfrentamiento entre un destructor estadounidense y una nave norvietnamita.
La resolución del Golfo de Tonkin otorgó al presidente Lyndon B. Johnson amplios poderes para aumentar la presencia militar de los EU. La URSS, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, respondió invirtiendo la política de retirada de Khrushchev y aumentando la ayuda a los norvietnamitas, pero desalentó una nueva escalada de la guerra, proporcionando asistencia militar suficiente para igualar las fuerzas estadounidenses. A partir de este punto, el Ejército Popular de Vietnam participó en una guerra más convencional con las fuerzas estadounidenses y de Vietnam del Sur. La ofensiva del Tet de 1968 marcó un punto de inflexión en la guerra de Vietnam. Las fuerzas de Vietnam del Sur no pudieron resistir la ofensiva comunista, lo que llevó a que las fuerzas estadounidenses asumieran un papel más activo. La ofensiva del Tet reveló que el final de la participación estadounidense no estaba a la vista, lo que aumentó la desconfianza interna hacia la guerra y contribuyó al desarrollo del síndrome de Vietnam, una aversión pública a las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero. Las operaciones militares continuaron, incluso cruzando las fronteras internacionales, ya que Vietnam del Norte utilizó áreas limítrofes de Laos y Camboya como rutas de suministro, las cuales fueron fuertemente bombardeadas por las fuerzas estadounidenses. Como resultado de la ruptura entre China y la Unión Soviética, las tensiones a lo largo de la frontera chino-soviética alcanzaron su punto máximo en 1969, desencadenando el conflicto fronterizo sino-soviético. Aprovechando esta brecha en las relaciones comunistas, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, decidió utilizar el conflicto para cambiar el equilibrio de poder hacia Occidente en la Guerra Fría. Los líderes chinos, buscando mejorar las relaciones con Estados Unidos para ganar ventajas sobre los soviéticos, acordaron un sorprendente acercamiento con Nixon en febrero de 1972. Nixon viajó a Pekín, en plena revolución cultural, y se reunió con Mao Zedong y Zhou Enlai. En este contexto, la Unión Soviética logró una paridad nuclear aproximada con los Estados Unidos, y la guerra de Vietnam debilitó la influencia estadounidense en el Tercer Mundo. En Indonesia, el general anticomunista Suharto asumió la presidencia, desplazando a su predecesor, Sukarno, e instauró lo que se conoció como el Nuevo Orden, o Orde Baru. Entre 1965 y 1966, los militares llevaron a cabo una violenta represión, asesinando a más de 500.000 de personas simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia y otras organizaciones de izquierda. Vietnam del Norte utilizó las zonas fronterizas con Camboya para establecer bases militares, las cuales el jefe de Estado camboyano Norodom Sihanouk toleró con el fin de preservar la neutralidad de Camboya. Tras la deposición de Sihanouk en marzo de 1970 por el general proestadounidense Lon Nol, quien ordenó a los norvietnamitas abandonar Camboya, Vietnam del Norte intentó invadir todo el país. Sihanouk huyó a China y se estableció el GRUNC en Pekín. Las fuerzas estadounidenses y de Vietnam del Sur respondieron con bombardeos y una breve incursión terrestre, contribuyendo a la violencia de la guerra civil en Camboya. El bombardeo estadounidense, que duró hasta 1973, evitó que los Jemeres Rojos tomaran la capital, pero también aceleró el colapso de la sociedad rural, aumentó la polarización social y causó la muerte de decenas de miles de civiles. Después de tomar el poder y distanciarse de los vietnamitas, el líder comunista Pol Pot llevó a cabo atrocidades en Camboya, matando entre 1,5 y 2 millones de camboyanos en campos de trabajo, lo que representó aproximadamente una cuarta parte de la población camboyana. Estos eventos son comúnmente conocidos como el genocidio camboyano y han sido descritos como el genocidio más puro de la era de la Guerra Fría. Respaldado por el Frente Unido Campucheo para la Salvación Nacional, una organización de comunistas jemeres prosoviéticos y desertores de los Jemeres Rojos liderados por Hang Samrin, Vietnam invadió Camboya el 22 de diciembre de 1978. Aunque la invasión logró derrocar a Pol Pot, el nuevo Estado camboyano luchó por obtener reconocimiento internacional más allá de la esfera del bloque soviético. Los representantes de los Jemeres Rojos se les permitió sentarse en la Asamblea General de la ONU con el apoyo de China, potencias occidentales y países miembros de la ASEAN. La reconstrucción nacional de Camboya se vio obstaculizada tras la destrucción de los Jemeres Rojos, y Vietnam sufrió un ataque punitivo por parte de China. Durante la Guerra Fría, Egipto se declaró neutral, pero la mayoría de su armamento y asistencia económica provenían de la Unión Soviética. Esta alianza fue evidente durante la Guerra de los 6 Días y la Guerra de Desgaste contra Israel, considerado aliado de Estados Unidos.
Con la llegada al poder de Anwar el-Sadat en 1972, Egipto comenzó a cambiar de prosoviético a prooccidental. La amenaza de una intervención directa de la Unión Soviética en defensa de Egipto durante la guerra del Yom Kippur provocó la movilización de las fuerzas estadounidenses, desafiando la noción de coexistencia pacífica. Estratégicamente, los conflictos en Oriente Medio abrieron una nueva fase en la Guerra Fría, en la que la Unión Soviética podía amenazar los intereses de EU basándose en la paridad nuclear lograda por los soviéticos. Además de Egipto, las potencias también actuaron en otros países de la región. Los soviéticos fortalecieron sus relaciones con el gobierno comunista de Yemen del Sur y el gobierno nacionalista de Irak. También apoyaron a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasir Arafat. Por otro lado, entre 1973 y 1975, la CIA apoyó y conspiró con el gobierno de Irán para financiar y armar a los rebeldes kurdos durante la Segunda Guerra Kurdo-Iraquí, con el objetivo de debilitar el gobierno de Ahmed Hassan al-Bakr. Este apoyo de la CIA cesó cuando Irán e Irak firmaron el Acuerdo de Argel en 1975. En 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal derrocó la dictadura del Estado Novo. Este cambio político en Portugal facilitó la independencia de las colonias portuguesas de Angola y Timor Oriental. En Angola, donde las facciones rebeldes habían luchado por la independencia contra Portugal desde 1961, tras la independencia en 1974, estas facciones comenzaron una guerra civil al enfrentarse entre sí. La guerra civil angoleña involucró a tres facciones distintas: el MPLA, apoyado por cubanos y soviéticos, el FNLA, respaldado por EU, China y Zaire, y la UNITA, apoyada también por Estados Unidos, el régimen del apartheid sudafricano y otros países africanos. A pesar del apoyo militar de Sudáfrica, el MPLA, con tropas cubanas y apoyo soviético, prevaleció sobre la UNITA. Los soviéticos también fortalecieron sus relaciones con el gobierno nacionalista de Argelia. En Somalia, oficiales del ejército liderados por Mohamed Siad Barre llevaron a cabo un golpe de Estado para formar la República Democrática Somalí, con un ideario socialista. La Unión Soviética prometió apoyo a Somalia. 4 años después, en el país vecino de Etiopía, el emperador Haile Selassie, prooccidental, fue derrocado por el Derg, un grupo de oficiales radicales del ejército etíope liderados por el prosoviético Mengistu Haile Mariam, quien estableció relaciones más estrechas con Cuba y la Unión Soviética. Cuando estallaron las hostilidades entre Somalia y Etiopía en la guerra de Ogaden, Siad Barre, el líder somalí, perdió el apoyo de los soviéticos y buscó la asistencia del Safari Club, una alianza de los servicios de inteligencia de Irán, Egipto y Arabia Saudita. A través del Safari Club, Somalia obtuvo armas soviéticas y tanques estadounidenses. El ejército etíope estaba respaldado por soldados cubanos y asesores, así como armamento soviético. La postura oficial de Estados Unidos era la de neutralidad en el conflicto, aunque defendiendo que Somalia fue la que violó la soberanía territorial de Etiopía. La administración Carter comenzó a apoyar a Somalia a partir de 1980. Después de la visita de Nixon a China, se reunió con líderes soviéticos en Moscú. Como resultado de estas reuniones, se firmó el primero de los acuerdos SALT y el primer acuerdo completo de limitación de armas entre las dos superpotencias, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, Tratado ABM, que prohibía el desarrollo de sistemas diseñados para la interceptación de misiles en el aire. Estos acuerdos buscaban limitar el desarrollo de costosos misiles antibalísticos y misiles con carga nuclear. Tras los acuerdos, Nixon y Brezhnev proclamaron una nueva era de coexistencia pacífica, basada en una nueva política de detente o cooperación entre las dos superpotencias. Durante esta coexistencia, Brezhnev intentaría revitalizar la economía soviética, que estaba en declive en parte debido a los grandes gastos militares que generaban una situación de tensión continua. Entre 1972 y 1974, ambas potencias también fortalecieron sus lazos económicos con la firma de varios acuerdos para aumentar el comercio entre ellas. Estos pactos y acuerdos reemplazaron la hostilidad mutua con un nuevo marco histórico donde ambas potencias podían coexistir y desarrollarse. En Europa, la situación de división interna se relajó con el desarrollo de la Ostpolitik,
llevada a cabo por el canciller de la RFA Willy Brandt y la firma de los acuerdos de Helsinki en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en 1975. Durante la década de 1970, el KGB, dirigido por Yuri Andropov, continuó persiguiendo a personalidades disidentes como Alexander Solzhenitsyn y Andrei Sájarov, quienes criticaban duramente el régimen soviético. También persistieron los conflictos indirectos entre ambas superpotencias a través de guerras proxy. Aunque el presidente Jimmy Carter intentó frenar la carrera armamentística con la firma de un nuevo Tratado de Limitación de Armas, SALT-II, en 1979, sus esfuerzos fueron socavados por los eventos que ocurrieron ese año. Entre ellos, destacaron el triunfo de la Revolución iraní y la Revolución sandinista, apoyada por el KGB, que derrocaron a los gobiernos prooccidentales de ambos países. Como represalia, Estados Unidos se opuso a la invasión soviética de Afganistán en diciembre, dando por finalizada la era de la coexistencia pacífica. El conflicto en Afganistán durante la década de 1980 se convirtió en un punto álgido de la Guerra Fría, marcado por la intervención de la Unión Soviética y la respuesta de Estados Unidos y sus aliados. En diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para respaldar al gobierno comunista del Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, que estaba enfrentando una creciente resistencia interna. Estados Unidos, junto con sus aliados, comenzó a proporcionar apoyo encubierto a los grupos de mujahidines, combatientes islámicos, que se oponían a la ocupación soviética. Se brindó asistencia militar, financiera y logística a los mujahidines a través de programas como la Operación Cíclope y la CIA. Los mujahidines llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra las fuerzas soviéticas y el gobierno comunista afgano. La geografía montañosa de Afganistán proporcionó un terreno propicio para la resistencia guerrillera. Otros países islámicos, como Arabia Saudita, Pakistán y algunos estados occidentales, también proporcionaron apoyo a los mujahidines. Pakistán, en particular, desempeñó un papel crucial al servir como base de operaciones y canalizar la ayuda a los grupos rebeldes. La CIA coordinó la entrega de armas y financiamiento a los mujahidines, utilizando rutas secretas a través de Pakistán. Esta operación contribuyó a debilitar la posición soviética en Afganistán. Después de casi una década de conflicto, la Unión Soviética se retiró de Afganistán en 1989, marcando una derrota significativa en su intento de mantener un gobierno afín en el país. Tras la retirada soviética, Afganistán quedó sumido en una brutal guerra civil entre facciones mujahidines rivales, lo que llevó eventualmente al ascenso del régimen talibán en la década de 1990. En septiembre de 1979, Nur Mohammad Taraki, presidente de Afganistán y miembro del PDPA, Partido Democrático Popular de Afganistán, fue asesinado en un golpe interno liderado por su primer ministro, Hafizullah Amin, quien asumió la presidencia. Amin asumió la presidencia, pero su gobierno enfrentó desafíos internos y desconfianza por parte de los soviéticos. En diciembre de 1979, Amin fue asesinado en un golpe respaldado por la Unión Soviética. Se formó un nuevo gobierno liderado por Babrak Karmal, un líder parchamí, con la participación de ambas facciones del PDPA. Más tropas soviéticas fueron desplegadas para apoyar al gobierno de Karmal. La Unión Soviética justificó su intervención en Afganistán con la necesidad de estabilizar el país y respaldar a un gobierno afín. La intervención soviética fue ampliamente condenada por la comunidad internacional. La intervención soviética generó fuertes críticas a nivel internacional. El presidente estadounidense Jimmy Carter consideró la invasión como una seria amenaza para la paz y adoptó medidas punitivas, como retirar el Tratado SALT-II del proceso de aprobación en el Senado, imponer un embargo de cereales y tecnología a la Unión Soviética, aumentar el gasto militar estadounidense y liderar el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. El ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981 marcó un cambio significativo en la postura y retórica de la administración estadounidense hacia la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Antes de asumir la presidencia, Reagan expresó claramente su posición respecto a la Guerra Fría en una entrevista en enero de 1977. Su enfoque era simple: nosotros ganamos y ellos pierden. Esta declaración reflejaba su firme oposición a la expansión comunista y su determinación de confrontar a la Unión Soviética.
Reagan fue elegido presidente en 1980 con una plataforma que incluía el aumento del gasto militar y una postura más firme frente a la Unión Soviética. Su victoria electoral marcó un cambio en la dirección de la política exterior estadounidense. Una de las primeras acciones de Reagan fue aumentar significativamente el gasto militar de Estados Unidos. Esta medida fue parte de su estrategia para fortalecer la capacidad militar de Estados Unidos y enviar un mensaje de determinación a la Unión Soviética. Tanto Reagan como la primera ministra británica Margaret Thatcher compartían una retórica fuerte contra la Unión Soviética y el comunismo. Reagan describió a la Unión Soviética como el «imperio del mal» y expresó su confianza en que el comunismo sería relegado al «montón de cenizas de la historia». Reagan también buscó iniciativas diplomáticas para abordar las tensiones con la Unión Soviética. Durante su segundo mandato, se involucró en conversaciones estratégicas con el líder soviético Mikhail Gorbachov, lo que eventualmente llevó a la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, en 1991. La doctrina Reagan, desarrollada a principios de 1985, representó una postura más agresiva y activa en la confrontación con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La doctrina Reagan incluía la afirmación del derecho de Estados Unidos a subvertir y derrocar gobiernos comunistas existentes en diferentes partes del mundo. Esto marcó un cambio significativo hacia una postura más ofensiva en lugar de simplemente contener la expansión comunista. Reagan continuó y amplió la política de apoyo a opositores de regímenes comunistas. Esto incluyó el respaldo a los mujahidines en Afganistán que luchaban contra el gobierno prosoviético respaldado por la Unión Soviética. También se buscaron maneras de debilitar la influencia soviética en otras regiones. La CIA, bajo la doctrina Reagan, buscó promover la aparición del Islam político en las repúblicas soviéticas de Asia Central de mayoría musulmana. Este enfoque tenía como objetivo minar la influencia soviética y fomentar movimientos islámicos que fueran anticomunistas. La CIA alentó a la Inter-Services Intelligence, ISI, de Pakistán, que tenía una ideología anticomunista, a entrenar a musulmanes de todo el mundo para participar en la Jihad contra la Unión Soviética. Esto fue parte de la estrategia para debilitar al régimen prosoviético en Afganistán. Hacia la segunda mitad de la década de 1980, la Unión Soviética enfrentaba una serie de desafíos económicos y militares que contribuyeron a la desintegración del sistema. Una parte sustancial del presupuesto soviético se destinaba a gastos militares, llegando a representar alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Este enfoque en la carrera armamentística tenía un costo significativo para la economía soviética, ya que reducía la inversión en sectores civiles y en bienes de consumo. Los altos gastos militares y otros compromisos asociados con la Guerra Fría contribuyeron y amplificaron los problemas estructurales del sistema económico soviético. La economía se vio afectada por la falta de eficiencia, la corrupción y la falta de innovación. La inversión en el sector de defensa no siempre estaba impulsada por necesidades militares reales, sino por los intereses de la nomenclatura, una élite política y burocrática, que dependía de las inversiones públicas en el sector para mantener su poder e influencia. La Unión Soviética enfrentaba desventajas cualitativas frente a las fuerzas occidentales. Los ejércitos occidentales, especialmente liderados por Estados Unidos, contaban con tecnología militar más avanzada y moderna. La escalada militar liderada por Reagan no fue seguida por una respuesta equivalente por parte de la Unión Soviética, principalmente debido a la falta de recursos económicos. Los gastos militares soviéticos ya eran considerados excesivos, y la economía planificada, junto con la agricultura colectivizada poco productiva, constituían una carga significativa para el desarrollo económico del país. Arabia Saudí y otros países no pertenecientes a la OPEP aumentaron su producción de petróleo, lo que saturó el mercado y provocó una disminución en los precios del petróleo. Dado que la exportación de petróleo era la principal fuente de divisas para la Unión Soviética, la caída de los precios afectó considerablemente a su economía. La economía centralizada de la Unión Soviética, caracterizada por la falta de incentivos y eficiencia, no pudo adaptarse a las demandas cambiantes del mercado mundial. La falta de innovación y flexibilidad contribuyó a la crisis. Los altos gastos militares, combinados con la falta de eficiencia en la gestión de recursos, ejercieron presión sobre la economía soviética. La carrera armamentística y la competencia con Estados Unidos por la superioridad militar resultaron ser una carga insostenible.
En la década de 1980, Estados Unidos inició una escalada militar que incluyó el desarrollo de nuevas armas, como el bombardero Rockwell B-1 Lancer, el misil LGM-118 Peacekeeper y la Iniciativa de Defensa Estratégica, IDE, también conocida como la Guerra de las Galaxias. La IDE era un proyecto experimental que buscaba desarrollar la capacidad de interceptar misiles enemigos en pleno vuelo mediante satélites colocados en órbita terrestre. La administración Reagan adoptó tácticas de intervención en conflictos en el extranjero, utilizando enfoques rápidos y de bajo costo, como la contrainsurgencia. En 1983, Estados Unidos intervino en la Guerra Civil Libanesa, llevó a cabo una invasión en Granada, bombardeó Libia y apoyó a los contras en Nicaragua. El apoyo a los contras fue más controvertido y estuvo vinculado al escándalo conocido como el caso Irán-Contra. En el conflicto Irán-Contra, altos funcionarios del gobierno de Reagan estuvieron involucrados en la venta ilegal de armas a Irán para financiar a los contras en Nicaragua, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos había prohibido dicha asistencia. Este escándalo político afectó la reputación de la administración Reagan y generó críticas tanto a nivel nacional como internacional. Durante la década de 1980, los soviéticos continuaron aumentando sus gastos militares en el extranjero. Aunque el líder soviético Brezhnev afirmaba que la intervención en Afganistán sería breve, las guerrillas musulmanas, con el apoyo de Estados Unidos, ofrecieron una feroz resistencia a la invasión soviética. La Unión Soviética desplegó hasta 100.000 soldados en suelo afgano para apoyar a su gobierno títere, y la guerra en Afganistán fue comparada por muchos observadores con el Vietnam de los soviéticos. Este conflicto tuvo repercusiones significativas y contribuyó a agravar la desintegración interna y la crisis económica en el sistema soviético. Cuando Mikhail Gorbachov asumió el cargo de secretario general en 1985, la economía soviética estaba en un estado crítico, estancada y sin fondos de divisas extranjeras debido a la caída de los precios del petróleo en la década de 1980. Motivado por esta situación, Gorbachov buscó revitalizar la economía y abordar los problemas sistémicos del Estado soviético, marcado por la corrupción. Gorbachov implementó reformas cosméticas al principio, pero pronto llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos. En junio de 1987, anunció una serie de reformas económicas conocidas como la perestroika, que implicaban relajar el sistema de producción soviético, permitir la actividad económica privada y fomentar la inversión extranjera. Estas medidas buscaban redirigir los recursos del país desde los costosos compromisos militares de la Guerra Fría hacia áreas más productivas de la sociedad civil. Aunque hubo escepticismo inicial en Occidente, Gorbachov demostró estar más comprometido con el desarrollo económico de la Unión Soviética que con continuar una costosa carrera armamentística con Estados Unidos. Además de la perestroika, introdujo la glasnost, que implicaba una mayor libertad de prensa y transparencia en las instituciones estatales. La glasnost también buscaba reducir la corrupción en el Partido Comunista y moderar los abusos del Comité Central. Además, permitió un mayor contacto de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental, acelerando el proceso de detente entre ambas potencias. En respuesta a las concesiones militares y políticas realizadas por el Kremlin, el presidente Reagan aceptó reanudar las conversaciones sobre asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. La primera de estas reuniones tuvo lugar en Ginebra en noviembre de 1985, donde Reagan y Gorbachov acordaron inicialmente reducir el arsenal nuclear de cada país en un 50%. La segunda reunión ocurrió en la cumbre de Reykjavik, donde las conversaciones avanzaron positivamente hasta que se discutió el tema de la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias. Gorbachov quería que se desmantelara, pero Reagan se negó, lo que resultó en el fracaso de las negociaciones. En una tercera reunión en 1987, se logró un gran avance con la firma del Tratado INF, que eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales con un rango entre 500 y 5.500 kilómetros. Este tratado fue un paso significativo hacia la reducción de armas nucleares y marcó un periodo de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la segunda mitad de la década de 1980, las tensiones entre Occidente y Oriente disminuyeron rápidamente. Este periodo de distensión llegó a su punto máximo en la cumbre final de Moscú en 1989, donde se firmaron los acuerdos START y
A lo largo de ese año, se hizo evidente que la Unión Soviética no podía mantener los subsidios con los que vendía gas y petróleo a precios bajos a sus aliados ni soportar el costo de movilizar un gran número de tropas fuera de sus fronteras. Además, con la proliferación de misiles intercontinentales, la ventaja estratégica de una defensa basada en países satélite se volvía irrelevante. Los soviéticos declararon oficialmente la doctrina Sinatra, anunciando que no volverían a intervenir en los asuntos domésticos de sus aliados en Europa del Este. Las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán, y en 1990, con el muro de Berlín ya derribado, Gorbachov firmó el Tratado 2+4, que consagraba de iure la reunificación alemana. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George H.W. Bush, declararon oficialmente el fin de la Guerra Fría. Este evento marcó el colapso del enfrentamiento ideológico y militar que había dominado las relaciones internacionales durante décadas. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de Alemania Oriental anunció que los ciudadanos de Berlín Este podrían salir directamente por los puestos fronterizos hacia Berlín Oeste. La nueva regulación sobre los viajes privados entre ambas zonas entraría en efecto al día siguiente. Sin embargo, debido a una confusión en la conferencia de prensa, se afirmó incorrectamente que la apertura sería inmediata. Ante la noticia de la apertura de la frontera, miles de ciudadanos de Alemania Oriental se dirigieron a los puntos de control fronterizo, donde los guardias fronterizos, sin instrucciones claras, finalmente permitieron el paso. El 9 de noviembre de 1989 se convirtió en un día histórico, ya que la caída del muro de Berlín simbolizó el colapso del sistema comunista en Europa del Este y marcó el inicio de la reunificación alemana. La apertura inesperada del muro de Berlín fue un acontecimiento crucial que contribuyó significativamente al fin de la Guerra Fría y al proceso de desintegración de la Unión Soviética. Esta confusión y malentendido durante la conferencia de prensa de Günter Schabowski llevó a una avalancha de personas que se dirigieron a los puntos de control fronterizo en el muro de Berlín, creyendo erróneamente que podían cruzar de inmediato. Los guardias fronterizos, que tampoco estaban informados correctamente, finalmente permitieron que los ciudadanos de Alemania Oriental cruzaran hacia Berlín Oeste. La noticia se propagó rápidamente, y miles de personas se congregaron en el muro de Berlín. Los guardias fronterizos, abrumados por la multitud y sin instrucciones claras, finalmente comenzaron a permitir el paso. La gente celebró cruzando el muro, intercambiando abrazos y lágrimas de alegría. Este evento marcó un momento histórico y simbólico que condujo a la apertura gradual de las fronteras entre Alemania Oriental y Occidental y, en última instancia, al proceso de reunificación alemana. Este momento histórico, conocido como la apertura del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, fue un hito significativo en la historia de la Guerra Fría y marcó el comienzo del fin de la división entre Alemania Oriental y Occidental. La euforia y la alegría de las personas al cruzar el muro simbolizaron el deseo de libertad y la caída de las restricciones impuestas durante décadas. La reunificación alemana se llevó a cabo formalmente el 3 de octubre de 1990, cuando las dos Alemanias se unieron para formar una sola nación. Este proceso fue el resultado de eventos históricos, cambios políticos y el deseo de la población de superar las divisiones impuestas por la Guerra Fría. La apertura del muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania son consideradas hitos significativos que marcaron el fin de la Guerra Fría en Europa. En 1989, el sistema soviético de alianzas estaba al borde del colapso, y sin apoyo militar de la Unión Soviética, los líderes comunistas del Pacto de Varsovia perdieron gran parte de su poder. Las organizaciones de base, como el sindicato polaco Solidarność, ganaron rápidamente popularidad. En ese año, los gobiernos comunistas de Polonia y Hungría fueron los primeros en iniciar negociaciones para organizar elecciones libres. En Checoslovaquia y Alemania Oriental, las masivas protestas llevaron al derrocamiento de los líderes comunistas. También cayeron los regímenes comunistas de Bulgaria y Rumanía, siendo esta última la única en la que hubo derramamiento de sangre durante el cambio de régimen. Estos eventos marcaron el colapso del comunismo en Europa del Este y el inicio de importantes transformaciones políticas en la región. Dentro de la Unión Soviética, la nueva política de Glasnost acabó por romper los lazos que mantenían unidas a las distintas repúblicas de la Unión Soviética.
La libertad de prensa y la disidencia amparada bajo la glasnost provocaron un resurgimiento de la cuestión nacional y llevaron a varias repúblicas a proclamar su autonomía de los designios de Moscú. En febrero de 1990, meses antes de la disolución total de la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética tuvo que ceder el monopolio centralista del poder estatal después de 73 años. Las repúblicas bálticas fueron más allá y proclamaron su independencia total de la Unión Soviética. Este proceso contribuyó significativamente a la posterior disolución de la Unión Soviética. En un principio, la actitud tolerante que Gorbachov tenía hacia los cambios en Europa del Este no significaba la misma tolerancia hacia los cambios radicales dentro del territorio de la Unión Soviética. La represión soviética que se ejerció en los países bálticos tras la declaración de su independencia chocaba con la intención del presidente Bush de mantener relaciones normalizadas con la Unión Soviética, advirtiendo a Gorbachov que los lazos comerciales entre ambos países se verían gravemente afectados si la violencia continuaba. Sin embargo, el Estado soviético se desmoronaba inexorablemente, hasta el golpe de gracia que supuso el fallido golpe de agosto de 1991. Un número cada vez mayor de repúblicas soviéticas manifestaba su intención de independizarse de la Unión Soviética, especialmente Rusia, lo que hubiese significado el hundimiento total y caótico de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991, se produjo la disolución de la Unión Soviética, firmándose el tratado que creaba la Comunidad de Estados Independientes, CEI, que sería la heredera legal de la Unión Soviética. Cada república sería independiente y libre de unirse, y se mantendría una unión muy laxa en una especie de confederación. La CEI acabó siendo el marco donde, según los líderes rusos, se llevaría a cabo un divorcio civilizado de las distintas repúblicas soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, la Unión Soviética, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991. La intervención estadounidense durante la Guerra Fría se caracterizó por el apoyo político y económico a gobiernos que se oponían a procesos revolucionarios percibidos como orientados hacia el socialismo. En Guatemala, la CIA orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz en 1954. Arbenz había implementado reformas agrarias que afectaban los intereses de la United Fruit Company, una empresa estadounidense. Tras el golpe, se instauró un periodo de dictaduras militares en Guatemala que perduró hasta 1985. La intervención estadounidense en Chile fue evidente en el golpe militar de 1973 que derrocó al presidente democráticamente elegido Salvador Allende. La CIA brindó apoyo a grupos opositores y al general Augusto Pinochet, quien estableció una dictadura que duró hasta 1990. En Argentina, durante las décadas de 1970 y 1980, se produjo una intervención armada de grupos guerrilleros, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que buscaban establecer un sistema socialista. Estos grupos llevaron a cabo acciones violentas, y su enfrentamiento con el gobierno militar, iniciado en 1976, dio lugar a un periodo de represión conocido como el terrorismo de Estado. Durante la Guerra Fría, tanto el bloque occidental como el bloque oriental participaron activamente en el apoyo a diferentes grupos e intervenciones en América Latina. La Unión Soviética brindó apoyo al régimen socialista liderado por Fidel Castro en Cuba desde la Revolución Cubana de 1959. Cuba, a su vez, proporcionó apoyo a movimientos guerrilleros y gobiernos socialistas en otros países latinoamericanos. La intervención estadounidense en Panamá en 1989, conocida como la Operación Causa Justa, o Operación Nifty Package, tuvo como objetivo derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, quien había sido un aliado de Estados Unidos pero luego se volvió una figura controvertida. Noriega fue acusado de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. 2 de octubre de 1949, el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, proclama la República Popular China después de ganar la Guerra Civil China. Esto marca el establecimiento del régimen comunista en China continental. 25 de junio-agosto de 1950, Guerra de Corea, tropas norcoreanas invaden Corea del Sur, dando inicio a la Guerra de Corea. 27 de junio de 1950, el presidente estadounidense Truman envía al ejército para intervenir y socorrer a Corea del Sur. Septiembre-octubre de 1950, contraofensiva exitosa de las fuerzas de la ONU,
lideradas principalmente por Estados Unidos, contra las fuerzas norcoreanas. Enero de 1951, respuesta de Corea del Norte, con el apoyo de China, lo que lleva a una intervención china más directa en la guerra. Marzo de 1951, el frente se estabiliza, y la guerra se prolonga en una serie de enfrentamientos estáticos. 27 de julio de 1953, las dos Coreas firman un armisticio, poniendo fin a la Guerra de Corea. Sin embargo, no se firma un tratado de paz, y técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra. Mayo de 1955, China lleva a cabo bombardeos intensivos en islas controladas por Taiwán en el contexto de la segunda crisis del Estrecho de Taiwán. Estos eventos fueron parte de las tensiones entre la República Popular China y la República de China, Taiwán. La República de China, Taiwán, liderada por el Kuomintang, KMT, de Chiang Kai-shek, se retira a la isla de Taiwán y continúa existiendo como una entidad separada. Agosto-julio de 1958, bombardeos intensivos de las islas de Quemoy y Matsu y enfrentamientos navales y aéreos entre la República Popular China y Taiwán. La presencia de la Marina estadounidense impide el desembarco de tropas chinas continentales. 20 de diciembre de 1960, creación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, un grupo comunista que luchaba contra el gobierno respaldado por Estados Unidos en Vietnam del Sur. Agosto de 1964, escaramuzas entre las flotas estadounidense y norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. Marzo de 1965, las fuerzas estadounidenses deciden la intervención directa en la Guerra de Vietnam. Mayo de 1968, tienen lugar negociaciones entre las diferentes partes en el contexto de la Guerra de Vietnam. 1971, la República Popular China es admitida en la ONU y obtiene una plaza permanente en el Consejo de Seguridad, en reemplazo de Taiwán, que es excluido de la organización. Febrero de 1972, visita histórica de Richard Nixon a la República Popular China, marcando un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y China. 27 de febrero de 1973, Acuerdos de París que llevan al retiro de las tropas estadounidenses de Vietnam. 17 de abril, toma de Phnom Penh por los Khmers rojos en Camboya. 30 de abril de 1975, Saigón es tomada por las fuerzas norvietnamitas, marcando el fin de la Guerra de Vietnam. 25 de abril de 1976, elección de una Asamblea Nacional Vietnamita, simbolizando la reunificación de Vietnam bajo el gobierno comunista. Junio de 1978, 70.000 soldados vietnamitas ocupan una zona fronteriza en el interior de Camboya. 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoce a Pekín como la capital de China al mismo tiempo que cierra su embajada en Taipei. 7 de enero de 1979, toma de Phnom Penh por tropas vietnamitas en Camboya. Febrero de 1979, ofensiva militar china en Vietnam en respuesta a la ocupación vietnamita de Camboya. En septiembre de 1989, retirada de las fuerzas vietnamitas de Camboya. A partir de 1975, varios eventos en África marcaron la intervención y luchas por el poder en diferentes países. La independencia de antiguas colonias portuguesas en 1975 por guerrillas comunistas que tomaron el poder en los países recientemente independizados del antiguo imperio colonial portugués en África, como Angola y Mozambique. Las acciones militares contra Sudáfrica, unas guerrillas comunistas que iniciaron acciones militares contra Sudáfrica, especialmente en Namibia, que estaba ocupada por el régimen racista de Sudáfrica durante el periodo del apartheid. El ejército cubano brindó apoyo a estas guerrillas. En 1976, en Etiopía, el ejército soviético y las fuerzas cubanas intervinieron en apoyo al gobierno de Mengistu Haile Mariam contra movimientos opositores. Esta intervención tenía como objetivo combatir a grupos insurgentes y mantener la dictadura. El ejército francés llevó a cabo acciones de desestabilización, como el salvamento de Colbessy, en 1978, una ciudad en la provincia de Siaba en Zaire, ahora República Democrática del Congo. La intervención francesa tuvo como objetivo proteger a los ciudadanos y contrarrestar las acciones de las fuerzas rebeldes. En el estudio de la Guerra Fría en Occidente,
los historiadores han identificado 3 periodos en la interpretación de los eventos y las causas que llevaron a este conflicto. Durante más de una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, la interpretación tradicionalista prevaleció. Esta perspectiva sostenía que la ruptura de las relaciones fue el resultado directo de la violación de los acuerdos de Yalta por parte de Stalin, la imposición de gobiernos prosoviéticos en Europa Oriental y la intransigencia y el expansionismo soviético. La visión tradicionalista culpaba principalmente a la Unión Soviética por el inicio de la Guerra Fría. Los historiadores revisionistas, liderados por figuras como William Appleman Williams y Walter Lafever, cuestionaron la narrativa tradicionalista. Señalaron el interés estadounidense en mantener una puerta abierta para el comercio en los mercados mundiales como una preocupación subyacente. Argumentaron que la política de contención de Estados Unidos, expresada en la doctrina Truman, buscaba proteger los intereses económicos estadounidenses y no solo contrarrestar la expansión soviética. La fecha de inicio de la Guerra Fría fue interpretada por algunos revisionistas como las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, viéndolas como una advertencia a la Unión Soviética. La perspectiva postrevisionista surgió posteriormente, señalando que el conflicto entre las superpotencias era en cierto modo inevitable. Se perdió el interés en señalar un único responsable de la ruptura de las relaciones soviético-estadounidenses. Esta aproximación ganó fuerza durante la Guerra de Vietnam, cuando algunos observaron a Estados Unidos y la Unión Soviética como imperios moralmente comparables. En los últimos años de la Guerra Fría, se realizaron esfuerzos para desarrollar una síntesis posrevisionista en el estudio de este conflicto. Desde el final de la Guerra Fría, la perspectiva posrevisionista ha ganado predominio. Algunos de los historiadores posrevisionistas más destacados incluyen a John Lewis Gadas y Robert Grohin. En lugar de atribuir la responsabilidad del inicio de la Guerra Fría a una superpotencia en particular, los posrevisionistas se centran en temas como la mutua desconfianza, falsas percepciones y reactividades entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se reconoce que ambas superpotencias compartían responsabilidades en la escalada de tensiones. Los posrevisionistas toman elementos de la Escuela Realista de Relaciones Internacionales, aceptando la política estadounidense en Europa, como la ayuda a Grecia en 1947 y el Plan Marshall. La actividad comunista no es vista como el origen de las dificultades en Europa, sino como una consecuencia de los efectos destructivos de la guerra en la estructura económica, política y social de Europa. El Plan Marshall se considera clave para la reconstrucción de un sistema económico capitalista y para frenar el llamado político al radicalismo izquierdista. En Europa Occidental, la ayuda económica del Plan Marshall eliminó la escasez de divisas y estimuló la inversión privada para la reconstrucción posguerra. En Estados Unidos, el plan ayudó a superar una crisis de superproducción y mantuvo la demanda de exportaciones estadounidenses. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se considera un factor estabilizador al integrar a Europa Occidental en una red de pactos de mutua defensa. La OTAN proporcionó salvaguardas contra la subversión y contribuyó a mantener, o al menos a garantizar la neutralidad en bloque. La Guerra Fría fue un periodo caracterizado por la competencia estratégica, política y científica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una intensa rivalidad en la creación de nuevas tecnologías y armamento, así como en la conquista del espacio exterior. La Guerra Fría definió la división geopolítica del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Aunque las condiciones actuales son diferentes, las tensiones entre las potencias, especialmente entre Estados Unidos, China y Rusia, demuestran que la beligerancia no se ha cerrado por completo. El fin de la Guerra Fría no resultó en la eliminación del conflicto en el sistema político internacional. En la actualidad, persisten tensiones significativas entre Estados Unidos y potencias revisionistas como China y Rusia. La rivalidad estratégica y las disputas sobre asuntos como Siria, Ucrania y la situación de Edward Snowden han aumentado la tensión entre estas naciones. Las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China generan riesgos, pero también oportunidades para terceros países. Los movimientos estratégicos y la competencia geopolítica actual pueden tener repercusiones significativas en la estabilidad global. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 € al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo,
sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.